Y si no, dele contra el mueble. No crea. Tengo 20 minutos de estar intentando y así cada cosa pasó. Pero, no, porque aquí la cargo también, ¿verdad? Gloria a Dios. Amén. Muy felices, estamos gozosos. Si no quiere, pues no quiere aprender, no puede. Fácil y sencillo. Sí. Hola, amados, ¿cómo están? ¿Cómo la pasaron hoy? Gloria a Dios. Esta alabanza, bendecidos. ¿Cómo pasaron esa fecha de la semana pasada? No, esta semana. Y que esperamos que este cierre de año también la pasemos súper Amén, amén y amén. Bien. Bendecidos. En estas épocas, amados, no pasa tanto como antes, pero resulta que el 31 usted tenía que llamar antes de las 10 de la noche, porque a medianoche se bloqueaba la central telefónica y usted no podía mandar ningún mensaje, ninguna felicitación, porque se quedaba todo enclochado. Entonces usted corría para mandar el mensaje a la gente. Bueno, justamente ese es el tema del día de hoy, el mensaje. Y es que, como digo, nosotros todos los días estamos recibiendo mensajes importantes. Estamos recibiendo mensajes de WhatsApp, mensajes no tan importantes, mensajes que no tienen relevancia. Hay gente, amados, que están esperando un mensaje para, por ejemplo, para un trasplante, que ya hay un donante. Están esperando un mensaje para un trabajo, no sé, para un dinero, un dictamen, ¿cómo se llama? Un diagnóstico médico. En fin, muchísimos mensajes que recibimos todos los días. Todos los días entramos a nuestras redes sociales, los que tenemos redes sociales, y vemos la cantidad de mensajes que se transmiten ahí. Muchísimos mensajes vienen cargados de positivismo, otros de malas noticias, otros son pesimistas. Hay gente muy pesimista en la vida. Ay, es que a mí todo me sale mal. Se pegó la lotería, el premio mayor. Ay, qué pereza, ahora tengo plata. ¿Qué la gasto? ¿En qué hora tengo que pensar en qué la gasto? Gente que no se le queda bien de ninguna manera. Y hay gente que es agradecida. Vea, comentaba yo ayer con un conocido ahí que murió una indigente en Alajuela, que estaba por donde nosotros teníamos la iglesia, Marielitos. Y Marielitos un día nos pegó una cachetada de fe que todos nos quedamos. Llegó toda contenta pidiendo un vasito con hielo. Pastor, y aquí me decía, pastor, me regala un vasito con hielo. Es que vengo muy contenta, pastor. ¿No? Porque siempre ponía en ese tonito. Y le digo, Marielito, dices que el Señor me ama. El Señor me chinea, dice. El Señor me responde. Y uno se queda así como, ¿verdad? ¿What? Sí, pastor, dice, mira que yo le dije, ay Señor, dice, qué ganas de tomarme un refresquito. Pastor, y vea, algo así me encontré este fresco botado, dice, media Fanta tomada, caliente. Digo yo que era Fanta. Y ella estaba contenta porque el Señor la amaba, porque el Señor la chineaba, porque el Señor le respondía, y le había respondido que ella quería ese fresco, y el Señor le dio una Fanta medio tomar, y ella andaba como si le hubiera pegado una lotería, y dándole gracias a Dios por una Fanta. Yo le hubiera dicho, ya el Señor simplemente, por lo menos déme la tapada, por lo menos déme la entera, le hubiera dicho uno, ¿verdad? Porque es capaz que uno hubiera dicho, sí, mira, ahí está la Fanta, pues. Y no está tomada, saber qué es eso, saber quién se la tomó. Y ella vino a pedir hielo, dándole gracias a Dios. Porque era agradecida. Hay gente que usted le llega con una buena noticia y es malagradecida. ¿A qué me viene a decir que tengo urente? Para que sea trabajo. Sí. ¿Para qué estaba sin saber?
es el que va a buscar trabajo y de verdad que aquí no ocupan a nadie. ¿Ah? Cuando nosotros vamos a ir, por ejemplo, de viaje, nosotros queremos informarnos bien de la ruta, de lo que nos espera, si vamos a salir del país donde vamos a ir, cómo son los trámites, en fin, como sea, lo que sea que nosotros hagamos, queremos estar bien informados. Porque si vamos mal informados, muy probablemente algo va a salir mal. Es fijo, de que si usted va sin asesorarse, algo le va a salir mal. ¿Ok? Bueno, resulta que Jesús vino a eso, a darnos un mensaje para un buen final, para una buena conducción en el camino. ¿Quién de nosotros alguna vez se ha montado un bus o un taxi y le ha dicho al chofer, un momento, de aquí no nos vamos hasta que usted me enseñe la licencia? ¿Quién? ¿No? Usted confía de que él sabe manejar. Está ahí por eso. Y que tiene licencia. Y que tiene licencia. O sea, usted no le pide cuentas a él de cómo es el asunto con él. Pero a Dios sí le pedimos cuentas. Si usted me llamó, dígamelo. Que se moje el peñón, que se seque el peñón, que haya peñón. Y después dice que es un peñón. ¿Ah? Porque a Dios le estamos pidiendo cuentas. Cuando Él vino dijo, arrepentíos. O sea, ¿qué pensamiento más raro sería del de alguien que viene a darme una buena noticia? Como que el doctor a usted le diga, tiene cáncer, pero tranquilo, va a salir bien. Primero le pega el susto, como que no. El doctor llega y lo viaja a uno, lo llaman con psicólogo, lo pasan por aquí, lo pasan por allá y todo el asunto. Cuando usted le dice que tiene cáncer, ya usted está como más resignado. Pero el Señor no, llega diciendo, ustedes están mal, de una vez. Yo no digo que el mensaje de Dios tenga que ser un mensaje condenatorio siempre, pero el mensaje de Dios tiene que ser algo que me haga reflexionar con mi realidad espiritual, con cómo estoy yo con Dios. En Marcos capítulo 1, versículo 15, dice ahí, vea, qué hermoso. Les voy a dar tiempo que lo encuentren, es tan lindo, tan hermosa esa palabra que les voy a compartir. Pastor, además uno se monta un taxi, no sabe que el invitado salió de la cárcel, no salió de la cárcel. No, sí sabemos que salió de la cárcel. Mira, ya aprendió. Okay. Dice Marcos capítulo 1, versículo 15. Decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en qué? En el Evangelio. Dice esta versión. Arrepentíos y creed. Y hoy dice, creed en las buenas noticias. Eso significa evangelio, buenas nuevas. Ok, el Señor, hay una palabra importante ahí, con lo que empieza. El tiempo se ha cumplido. O sea, había un tiempo establecido. Había un tiempo establecido para que el pueblo del Señor caminara en el desierto. Había un tiempo establecido para que el tiempo de Dios conquistara. Había un tiempo establecido para que se asentara, para que hiciera el templo. Había un tiempo establecido para que Dios viniera hecho hombre en la persona de Jesús y nos dijera a nosotros, arrepentidos. O sea, cambien su mente. Metanoia. Dejen de pensar como estaban pensando. Algunos intérpretes usan esa palabra de el tiempo se ha cumplido para decir que las profecías se habían cumplido. Todo lo que se había establecido en Jesús se había establecido. Solo faltaban un par de cositas, que era la muerte y la resurrección. Pero todo lo demás se había cumplido. El tiempo de silencio, 425 años, que hubo silencio de parte de Dios para el pueblo entre Malaquías y el Nuevo Testamento, porque Dios volvió a hablar hasta aquel día en el templo, cuando le habló a Zacarías, el papá, y le dijo, vas a ser tata.
Dios le opuso, ¿no? Ahí se acabaron 425 años de silencio. O sea, Dios es un Dios de tiempo, de generación. Dios es un Dios de plazos definidos. Él ha definido el tiempo para nosotros. Él ha definido el tiempo en que nacemos, cuándo vamos a morir y lo que va a pasar en ese medio. Lo que pasa es que Él ve esto y esto de la misma manera. Pero nosotros vemos que llegamos aquí y vamos por aquí, pero no conocemos qué hay más para adelante. Él sí lo conoce. Y como Él lo conoce, Él sabe y confía en lo que Él creó en mí. Pero como yo necesito ver, necesito entender, por eso nos cuesta tanto entender la eternidad de Dios, porque nosotros no nos imaginamos qué había antes de Dios. Es que no existe un antes de Dios, porque Dios es siempre. Puedo preguntar qué había antes de la creación, pero no puedo preguntar qué había antes de Dios, porque Dios siempre ha existido. Pero como nosotros tenemos la limitante de la muerte, creemos que todo tiene límite, pero Dios no tiene límite. Por eso Jesús nos dice: dejen de pensar como pensaban, cambien su mente, cambien su mentalidad. ¿Por qué? Muy fácil, porque en Juan 10:10 dice: el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Eso es lo que me enseña la palabra. Eso es lo que Jesús viene a decirme. ¿A qué vino el enemigo a esta tierra? ¿A qué vino a su vida? ¿A qué vino a su casa? A matarlo. Pero la parte 2 dice: pero yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan ¿cómo? En abundancia. Porque antes nosotros creíamos, bueno, en esa época no se tenía la revelación del Espíritu y se creía nada más en los sacrificios, en la vida, pero ¿qué más allá? ¿Qué puede pasar más allá de esto? No lo sabían. No tenían una revelación. Por eso Dios viene en la persona de Jesucristo a enseñarnos. Él dice y viene a decirnos: pero como el tiempo se ha cumplido, yo vine a destruir el principado de Satanás. Dios es un Dios de tiempos, y véalo así, que la palabra nos enseña que cuando Jesús llegó donde el endemoniado Gadareno, el endemoniado le dijo, bueno, los demonios le dijeron: ¿has venido a torturarnos antes de tiempo? Ellos saben que tienen un tiempo donde van a ser torturados. Por eso es que yo creo que los muertos duermen, porque no ha llegado su tiempo. No van a ser si no ha torturado a los demonios, no los ha mandado a lugares de prisión, hasta el cumplido el tiempo, mi pensamiento personal es que llegará el momento que se despierte. Pero mire qué pasó con Lázaro y el hombre rico. Eso no es una parábola porque tiene nombre. Para mí sigue siendo una parábola. Ok, entonces el Señor viene a regalarnos ese mensaje, y el mensaje que recibimos nos marca a nosotros el tiempo desde la venida del Señor hasta su regreso. Ese mensaje nos dice: bueno, ya ahora la iglesia está formada, ya el pecado fue vencido, ya la deuda fue pagada, ya el enemigo fue derrotado, pero ahora la iglesia tiene que actuar como iglesia. ¿Cómo? Compartiendo el agua por lo menos. ¿Me explico? Vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 4, versículo 18. Antes las personas no sabían a qué tenían derecho. Lucas capítulo 4, versículo 17 en adelante. Todo tiene un tiempo y todo tiene su hora. ¿Lucas qué? 4, 18. A 17. 17. 4. 17. Amén. Se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito. En el 16 dice que él fue a la sinagoga como tenía Costumbre. por costumbre. Ahorita les voy a tocar ese tema.
18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Y además a predicar el año agradable al Señor. Enrollando el libro, le dio al ministro y se sentó. ¿Okay? Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ahí vemos desde el principio de esta enseñanza una tremenda señal de humildad. ¿Cuál? Dice que él tenía por costumbre ir a las sinagogas. No dice que siempre predicaba. ¿Se imagina usted a Jesús sentado ahí escuchando una enseñanza suya? ¿Cómo se sentiría usted? A mí me tocó una vez predicar y había un judío. Y yo, ay, él ya murió. Yo me puse a pensar así de: Señor, ¡qué bien! Señor. ¿No? Ahora, la humildad de Jesús, de no levantarse y decir: estás errado. ¿Cuántas veces Jesús se tuvo que tragar su ministerio, para no decir que estaban equivocados, porque no había llegado El tiempo. Pero Jesús era judío, desde chiquito iba a la sinagoga. 12 años se sentaba con los maestros y les daba cátedra. Lo segundo que les quiero enseñar, regalar, cogiendo ese pedacito. Dice que enrolló el pergamino y se sentó. Ok, sentarse era una señal de autoridad. Cuando un maestro se sentaba era porque iba a dar una cátedra. Nosotros vemos en el Sermón del Monte que él se sentó y empezó a enseñar. Son detalles importantísimos, porque para el judío que él se sentara significaba que era alguien que iba a tener una autoridad sobre una enseñanza. Por eso, o sea, en Mateo 5:27 dice: y se maravillaban porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Porque él se sentaba y les daba cátedra, enseñanza, y la gente aceptaba que él se sentara. O sea, lo reconocían. Para que Jesús fuera reconocido, por eso es otro detalle, que el tiempo no se había cumplido y por eso no podía hacer muchas cosas. Porque antes de sus 30 años, él no era reconocido aún como rabino. No tenía la edad, según la costumbre judía, para ser reconocido como un hombre capaz, adulto, responsable, y menos aún para ser rabino. Entonces, si él hubiese empezado su ministerio a los 27 años, los religiosos de la época no lo hubieran tomado en cuenta, porque según la tradición judía era muy bueno. Si nosotros vemos la importancia de eso, la Biblia nos enseña: José empezó el ministerio ya con Faraón a los 30 años. David empezó su ministerio como rey a los 30 años. Era cuando ya eran hombres maduros. ¿Ok? Y también podían ser tomados con un cargo ministerial, como es el mensaje de Jesús ahí. Entonces, el mensaje de Jesús a esa edad era que los mismos maestros le decían rabí y les enseñaban. Ellos ya lo reconocían como rabí, ya reconocían. Y ese mensaje que Jesús nos regala es ese mensaje hermoso que viene a decirnos que todo el poderío del Señor ya llegó para nosotros. Amén. Todo lo que el Señor había enseñado en el jardín del Edén había vuelto a nosotros. ¿Por qué? Porque el pecado iba a ser ya quitado. Ahí en Juan 14:6 dice: Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, ese mensaje importante viene también a decirle a los judíos que todo lo que venían haciendo mal no servía para la salvación. El hecho de ser hijo de Abraham no le servía para la salvación. Los rituales no le servían para la salvación. Las ofrendas ya no le iban a servir.
El templo iba a quedar vacío. Él le dice a la mujer samaritana, llegará el día ni en ese cerro ni en el templo se adorará, porque ya en el templo no hay que adorar. Porque ya la presencia de Dios se puede ir. ¿A dónde está la presencia ahora? Aquí, en mí. Ese es el tiempo. Se cumplió esa palabra. Dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Dice Marcos 16. Y ese es el asunto. Jesús viene y da el mensaje. ¿Cuántos se perdieron de esa generación? ¿Cuántos judíos se perdieron de la generación que vio a Jesús caminando? ¡Qué tremendo! Ver a Judas comiendo con el Señor. Y sin embargo, tenía que cumplir su propósito. Pero después estaba la posibilidad de la arrepentimiento. Ver toda esa gente que tiraba palmas para recibir a Jesús, Hosana, Hosana. Y después decían, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y vieron a Jesús. Amados, yo estoy seguro que si Jesús viene a esta tierra, lo volvemos a crucificar. El religioso de hoy en día no va a permitir que le digan un momento, eso de apóstoles ya no se usa. Falsos profetas, falsos maestros. No van a permitir eso. No se van a sentir bien. Eso fue lo que pasó ahí. Es tremendo ver, mi hermano, que muchas veces el mensaje de salvación, el mensaje que Cristo vino a darnos, no se pierde por el mensaje. ¿Saben por qué se pierde? Por el mensajero. Porque la gente ve el mensajero y no el mensaje. Es que yo no soporto ese tipo. Y es que ¿qué me va a enseñar eso? Imagínese usted lo que pudo decir Jesús en una sinagoga. Es lo que dice que hubiera sido una sinagoga. A perder el tiempo. Hay gente que tiene un orgullo así. ¿Qué me va a enseñar eso a mí? Si yo me he leído la Biblia 40 veces, si he llevado estudios teológicos, si he ido a la universidad bíblica aquí y allá. El que mucho sabe no sabe nada, decía mi mamá. Entonces ven el mensajero, pero resulta que ese mensajero fue usado por Dios ese día para dar una palabra de poder, pero mi corazón no estaba dispuesto a recibir, porque yo siento rechazo por él, no por la palabra. Es que la gente, cuando nosotros vamos a evangelizar a la calle, no nos rechazan a nosotros ni nos conocen. No quieren esa palabra porque esa palabra les va a confrontar con su realidad espiritual. Les va a decir que hay un tiempo de pecado, que se está viviendo un tiempo de sobreabundancia de pecado, pero no entienden que cuando el pecado sobreabunda la gracia. Y eso es lo que Jesús vino a decir. Jesús vino a regalarnos esa sobreabundancia de la gracia para mí, para mi familia, para mi generación. Él vino a decirme, ya los sacrificios no sirven, yo ya hice el sacrificio, ahora lo que necesito es que hagas mi voluntad. Lo que necesito es que me conozcas. Pero ¿cómo conozco a Jesús si no estoy en coinonía con Él? Si no estoy en armonía con el Espíritu, si no estoy en oración, si no estoy en estudio de la palabra. ¿Cómo conozco yo al que me ama si no tengo relación con Él? Yo estoy aquí, dice Jesús, estoy esperando que tú vuelvas. Estoy como el padre del hijo pródigo, viendo a lo lejos para ver cuándo ese pecador arrepentido vuelve para yo correr a Él. Ya yo pagué. ¿Por qué sigue en el lodo? ¿Por qué sigue comiendo de lo de los cerdos? Ya yo te devolví tu señorío. Lo que el enemigo te había quitado, la identidad, ya te la devolví. El mensaje de Cristo no es condenatorio. Por lo contrario, es un mensaje de salvación. Pero para yo poder entender la salvación, tengo que entender la condenación. Para yo entender de qué voy a ser salvo, tengo que conocer eso que me tiene en condenación. Y eso es lo que la palabra hace. Me refleja mi pecado, mi adulterio, mi fornicación, mi mentira y mi lascivia, lo que sea que yo tenga, para que yo pueda entregárselo a Dios y Dios pueda trabajar en él. Y me pueda arrepentir de eso. En el tanto y en el cuanto yo no haga eso, yo seguiré engañado. Seguirán iglesias llenas de gente que creen que van para el cielo y cuando se despierten les van a decir: apartados de mí, hacedores de maldad. Así es. Y estaban llenos en la iglesia.
porque hemos visto las circunstancias, porque vemos los problemas, porque vemos la enfermedad, porque vemos la escasez, pero no vemos el plan de Dios. ¿Cuál puede ser el plan de Dios que yo esté enfermo? ¿Cuál puede ser el plan de Dios que yo no tenga dinero? ¿Cuál puede ser el plan de Dios que yo viva bajo un puente? Pregúntele a Dios. Pregúntele a Dios. Yo recomiendo mucho ver Los Elegidos, porque hay una escena, pero hay muchas escenas buenas que a mí me impactaron, pero hay una escena muy buena en cuanto a la enfermedad, y es con Santiago el menor cuando le reclama que por qué él no fue sano, y él lo iba a mandar a sanar a otros. Buenísimo. Y Jesús le dice, yo te puedo sanar ya. Ya, en ese momento ya usted puede quedar sano, ese varón. Y usted va a seguir su vida, y todo bien, y usted es sano, pero no va a tener el mismo impacto que puede tener que la gente vea que alguien que está enfermo tenga la fe para sanarlo a él y que lo sane. Santiago el menor se quedó callado y entendió que su enfermedad era un propósito de Dios. ¿Y quién se lo reveló? Jesús. Porque si a mí me pregunta qué propósito puede tener que mi esposa esté enferma, yo no sé. No sé. ¿Qué propósito puede haber aquí, ahora? No lo sé. Lo único que sé es que a mí me mandaron a seguir, no a creer, no a entender. La fe es necesaria. Es necesario. Yo sin fe no voy a hacer nada, pero una fe genuina. Porque yo puedo decir aquí, yo tengo fe de que mi esposa se va a sanar. Y por dentro, ¿ves que si yo no veo que se sane? Entonces, ¿dónde estuvo la fe? El engañado soy yo, nunca tuve fe. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros tengamos fe en la salvación. Es lo más importante, es el mayor regalo que Dios nos puede dar. No hay nada más importante, saludo al pastor Enrique Jiménez, más importante para nosotros hoy en día que el entender el Evangelio de Jesucristo. Entenderlo, porque el Evangelio de Jesucristo es acción, es poner la palabra en acción, es aunque no veo caminar. Entender que Abraham nunca vio las promesas cumplidas, pero se cumplieron. Es entender que Lázaro no sabía que iba a resucitar, pero resucitó. Y que Jesús le dijo a la hermana, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Queremos creer, queremos ver la gloria de Dios. Bueno, empezamos a movernos en la autoridad que Dios nos dio. Pero no es una autoridad de pegar gritos y recorrer gallinas. ¡Ay, demonio! No, porque así no sale el demonio. No había un discípulo gritándole, no había Jesús gritándole, no, yo no lo vi. Porque el demonio conocía lo que estaba. Aquella mujer que tenía espíritu de adivinación, entonces ustedes son siervos del Altísimo. Ellos llegaron, aquí viene Pablo, el ungido de Jehová, a abrir camino, ¿no? El demonio conoce a los hijos de Dios y a los otros también. Así que no tenemos que estar gritando, no tenemos que estar engañando a la gente para que crea que tenemos una superunción. Si la palabra de Dios no te puede cambiar, santamente es el pastor. Si la palabra de Dios no te puede cambiar, vea, ni 50 galones de aceite de oliva extra virgen te van. Si el Espíritu Santo no te toca, es que hay gente que dice, es que si usted no le imponga la mano, no recibe el Espíritu Santo. Dice la palabra que Pedro estaba predicando y la gente estaba recibiendo el Espíritu Santo. Quitemos más shows de las iglesias. Dejemos que el Espíritu Santo trabaje. Dejemos de caer en el juego, porque muchas veces, hermanos amados, lo que hay es un espíritu de distracción en las iglesias. Amén, amén. Y usted ve gente que brinca, no le dé pelota y verá que no cae. No le ponga manos y verá que no cae. Siempre endemoniado. Siempre endemoniado. De la prédica, hágase una oración de poder creyendo que Jesús lo va a liberar y no caiga en el juego.
o al menos en esas personas que andan haciendo ese show. Diga: el espíritu de distracción fuera en el nombre de Jesús. Y va y ora por otra persona que no esté en eso. Y me cuenta si la iglesia del Señor no cambia. Me cuenta si yo realmente le doy la libertad al Espíritu Santo y Él no empieza a actuar. El mensaje de Jesucristo para el mundo entero es: arrepentidos. Y estamos cada vez más cerca. Vemos cuánta apostasía hay hoy en día. Cómo la gente se está apartando de las iglesias porque la iglesia se ha apartado de Dios. Seamos sabios, doblemos rodillas, digámosle a Dios: Dios mío, soy una basura que no sabe qué hacer. Pero leí un mensaje muy bueno un día de estos que decía: ¿acaso el barro puede obligarle al Creador qué hacer? ¿Puede decretarle? ¿Puede ordenarle? Porque nosotros somos barro. Pero es que yo decreto que tu familia será bendecida el 26. Yo estoy esperando las bendiciones del 19 que me decretaron. O sea, viene con intereses. Porque hay gente que usted ve en estos días mandando esa palabra así, mandando palabra profética. Y ok, apúntela y a fin de año me cuenta y me dice: Pastor Santiago, aquí está la profecía, aquí está el video y aquí está la respuesta. Mucho problema con falsas profecías. Jesucristo no vino a dar ese mensaje. Vino a dar un mensaje ¿de qué? De arrepentimiento, de perdón, de misericordia, de amor. Eso es lo que Jesús vino a enseñarnos. Necesitamos que la iglesia del Señor entienda que necesita el perdón de Dios, que necesitamos todos los días la misericordia de Dios. Eso es lo que Dios quiere que nosotros prediquemos. Quiero invitar a que se ponga sobre sus pies. Vamos a darle gracias a Dios, porque Dios es bueno. Amén. Y para siempre Su misericordia. Gracias. Gracias, Padre. Padre, te damos gracias, Señor, en este día. Alabamos tu santo nombre, Señor. Glorificamos tu nombre, Señor. Reconocemos tu señorío sobre todas las cosas, Señor. Reconocemos que no sabemos nada de lo que tienes planeado para nosotros, Señor, a menos que tú quieras revelarnos. Queremos caminar en obediencia. Queremos conocerte íntimamente, Señor. Le pedimos perdón por cualquier pecado oculto, Señor, que haya en nosotros y que no sepamos, Señor, ahí que está escondido, Señor. Ayúdanos a ser limpios. Limpia esta casa, Señor. Límpiala, para que puedas venir a morar en ella libremente y que se haga tu voluntad, Señor, con nosotros. Que aprendamos a decir: Señor, habla, que tu siervo escucha. Que podamos entender el mensaje que tienes para nosotros, que tienes para esta iglesia, para mi casa, para mi comunidad, para este país. Que entendamos el mensaje que tenemos que compartir a los necesitados. Ese mensaje, Señor, que transforma eternidades. Te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, oh Señor, oh Espíritu Santo, que nos guíes por el camino de la salvación, que nuestra mirada esté puesta en el autor y consumador. Que nuestras manos, Señor, sean instrumentos de bendición, pero que nuestra boca, Señor, sea instrumento de tu mensaje, Padre. Que podamos ser heraldos tuyos en esta tierra. Que ninguna alma se pierda porque nosotros nos quedamos callados. Que ninguna alma se pierda porque no te conocieron, porque nosotros decidimos quedarnos callados y jugar a la iglesita. Ayúdanos a reconocer las oportunidades de evangelizar. Ayúdanos a reconocer las oportunidades, Señor, de llevar tu palabra. De cada persona que se nos acerque con una necesidad, tengamos el don de ciencia, Señor, para hacer lo que tú quieres hacer conmigo. Pero primero, Señor, tenemos que ser limpios. Tenemos que ser salvos. Tenemos que entender tu propósito, Señor. Ayúdanos a caminar en ese propósito. Que tu voz sea la que escuchemos y no la voz del mundo, Señor. Todo esto te lo pedimos, todo esto te lo agradecemos, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Y un pueblo bendecido dice: amén, amén, amén y amén. Dele gracias al Señor. Bendiciones, amén.